Bienvenidos a un programa más de Noto Salud. El día de hoy con un tema por demás interesante acerca de crisis convulsivas en niños. Se habla de que ese tipo de problemas se presenta en un 60% en niños. Y tenemos como invitado al doctor Gesén Salmerón Gómez. Él es neurólogo pediatra, él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y hizo la especialidad en el Hospital Infantil de México. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación, y empezamos por definir qué es una crisis convulsiva. Bueno, una crisis convulsiva es la manifestación clínica de la sobreexcitación de la transmisión entre neuronas. Esto se debe a que el factor que se encarga de inhibir esta transmisión entre neurona y neurona se encuentra abolido y hay una sobreexpresión o una sobreestimulación de las neuronas. Esto se puede manifestar de diferentes maneras. Las crisis convulsivas las podemos clasificar en parciales, que son aquellas en las cuales no hay alteración del estado de conciencia y pueden ser manifestadas únicamente con movimientos, ¿sí? Movimiento de alguna mano, de alguna parte del cuerpo. Puede ser también manifestada con sensaciones, es decir, que tenga alguna parte que se siente intumida, ¿sí? O paralizada de alguna manera. O alteraciones, se le conoce como psíquicas, es decir, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, percepción de imágenes o alteraciones en el contexto de las imágenes. Por otro lado, también tenemos las crisis convulsivas, las cuales son consideradas como generalizadas. Se refiere generalizadas a que hay una alteración del estado de conciencia, es decir, se pierde completamente el estado de alerta. Y de estas hay varios tipos. La más frecuente o la que más se conoce por la magnitud de la expresión o la manifestación clínica son las tónicos, que se caracteriza por un incremento del tono, es decir, se pone el paciente rígido. Mucha gente le llama la atención debido a que como se pone rígido, el paciente se paraliza los músculos respiratorios y se caracteriza por una cianosis o una coloración morada en labios y en manos. Y posterior a ello presenta un movimiento de tipo clónico. ¿Qué quiere decir esto? Que son movimientos rítmicos, o sea, empieza a tener sacudidas rítmicas. Pero también se pueden encontrar de una manera individualizada, es decir, únicamente tónicas, el incremento del tono, como ya lo mencioné, al estar rígido. Las clónicas, que son sacudidas rítmicas. Las mioclónicas, que esto se refiere a sacudidas inesperadas o abruptas de algún grupo muscular, es decir, una mano, un pie. Tenemos aquellas que interfieren en caídas o hay pérdidas del tono, que se conocen como atónicas, es decir, caídas súbitas. Y también tenemos las ausencias, que son aquellas donde hay pérdida del contexto o del ambiente general y principalmente, ¿no? Por mencionar, hay algunas crisis que evolucionan de ser parciales, es decir, de ser sin tener alteración del estado de conciencia, es decir, algún movimiento, y que posterior a ello o de una manera secundaria generan o presentan generalización, es decir, pérdida del estado de alerta, ¿no? Principalmente, digo en una clasificación generalizada, ¿no? Habrá algunas de detalle, pero estas son las más habituales, ¿no? ¿Qué tan frecuente es este problema, doctor? Bueno, se dice que la población general tiene alrededor del 10% tiene posibilidad de presentar una crisis. Esto no significa que con esto tenga una enfermedad, o sea, puede ser una manifestación de muchas circunstancias. Sin embargo, ya establecido como una enfermedad o denominada epilepsia, en México se cataloga que hay de 10 a 20 millones de pacientes que presentan crisis convulsivas ya como una enfermedad, es decir, como epilepsia, ¿no? En la población infantil alrededor del 1 al 2% es la prevalencia, es decir, del 1 al 2% de la población presenta la epilepsia como tal, ¿no? Como enfermedad más que nada. Como manifestación no se tiene un porcentaje establecido debido a que puede ser, como ya lo mencioné, alguna, pues bueno, una manifestación clínica de alguna otra enfermedad, ¿no? Como tal. Muy bien. ¿Y cuáles son las causas que pueden ocasionar este tipo de problema? Bueno, son multifactorial, es decir, hay infinidad de causas que pueden condicionar. Esto va más que nada en relación también a la edad. Por mencionar, en la etapa neonatal, es decir, los niños menores de un mes de vida, se ve muy asociado con alteraciones durante el trabajo de parto. Bueno, desde antecedentes prenatales, durante el trabajo de parto y posterior al trabajo de parto. También se ve relacionado con falta de oxígeno en esta etapa, o también alteraciones que tengan que ver con cuestiones de metabólicas, es decir, niveles de azúcar, alteraciones electrolíticas o de algunos componentes sanguíneos.
En la etapa de lactante, porque aquí hay una diferenciación, en lo que es el área de neurología, el lactante se maneja a partir del primer mes de vida al primer año de vida. Aquí pueden manifestarse desde crisis convulsivas febriles, se pueden manifestar por procesos infecciosos, puede ser alguna manifestación de alguna alteración estructural del cerebro, alguna malformación, alguna alteración también de tipo sindromática, es decir, que ya tenga alguna alteración hereditaria o congénita. En la etapa ya escolar, que se considera, preescolar, que se considera, del año en adelante, puede verse desde caídas o traumatismos, principalmente, ¿no? que es cuando el niño empieza a caminar, se caen de la andadera, jalan cosas, entonces la cuestión accidental es de lo más frecuente. En la etapa escolar, que ya corresponde más o menos de los 6 años en adelante, de las más frecuentes son las crisis de ausencia, y en las etapas de adolescentes se deben o se relacionan a otro tipo de situaciones, principalmente alteraciones vasculares, etcétera, etcétera. Sin embargo, es multifactorial. Crisis convulsiva como tal, pues es una manifestación que puede ser de muchísimas enfermedades, por mencionar estas como más importantes, ¿no? ¿Y qué otros factores intervienen? Por ejemplo, hablamos de herencias, si algún familiar convulsiona, ¿qué tan frecuente o qué riesgo tiene de presentar este problema? Bueno, una persona que tiene un antecedente o un familiar, nosotros le llamamos directo, que viene siendo padre o madre, y presenta crisis convulsivas, hay que determinar primero qué tipo de crisis convulsivas presentó. ¿Por qué? Porque sí se ha visto que aquellos pacientes que tienen crisis asociadas a fiebre, los hijos tienen hasta un 50% más de poderlo presentar. Sin embargo, si ya tiene una enfermedad definida como epilepsia, se incrementa el factor de riesgo. En vez de tener del 1 al 2%, se incrementa de un 7 hasta un 10%. Entonces sí depende mucho de las características o bajo qué condición se presentó la crisis convulsiva, principalmente. Eso es. Y por ejemplo, usted hablaba de crisis por fiebre. ¿Qué riesgo tienen todos los niños? Porque a veces la gente hasta dice, es que tiene muchísima fiebre, va a convulsionar. ¿Todos los niños convulsionan por fiebre? No. De hecho, las crisis convulsivas febriles no se pueden definir como es una crisis convulsiva que se presenta en un proceso infeccioso asociado a fiebre, pero siempre y cuando no haya afectación o infección en el sistema nervioso central. Es una de las características principales, ¿no? Generalmente está muy asociada a infecciones de vías respiratorias. No hay una estadística muy bien establecida con respecto a la presencia de que todo paciente que tenga fiebre va a convulsionar, pero más o menos se relaciona hasta en un 24%. Es decir, todo niño en edades de 6 meses a 5 años, de 100 niños, 24% aproximadamente tienen posibilidad de presentar crisis convulsivas febriles. Estas crisis son caracterizadas por ser, como las mencioné en un momento, ser generalizadas, es decir, pierden el estado de alerta y aparte presentan incremento del tono, por lo que el papá generalmente tiene mucha ansiedad y preocupación debido a que se pone moradito el niño, deja de respirar y posterior a ello presenta las sacudidas rítmicas que mencionaba. Entonces tiene unas crisis de tipo tónico-clónicas generalizadas. Aunque también hay un apartado que es el menos del 10% que presenta parciales complejas, es decir, pérdida del estado de alerta con cierta movilidad, que estas sí requieren de una vigilancia muchísimo más estrecha por un neurólogo pediatra. Bien. Doctor, ¿qué otros factores pudieran intervenir en crisis convulsiva? Usted ya lo dijo, es una gama amplia de etiología, pero, por ejemplo, medicamentos, drogas, no sé. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, hay ciertos factores, podemos decir, de carácter ambiental, ¿no? De carácter ambiental podría ser el ayuno prolongado, que esto favorece la disminución de azúcar. Sabemos que el cerebro es completamente dependiente del azúcar y una de las manifestaciones de un déficit o una disminución del aporte de azúcar pudiera ser una crisis convulsiva, ¿no? El aporte también de oxígeno, que es otro factor muy importante para las funciones vitales del cerebro, que puede ser condicionado por múltiples factores, ¿no? Mencionábamos en este caso lo que es el trabajo de parto o la condición de parto, porque es donde se ve más involucrado lo que es la vida intrauterina, es decir, dentro del embarazo, a la adaptación a la vida extrauterina, ¿no? Donde ya el oxígeno lo adquiere por sí mismo el individuo, ¿no? La otra es exposición durante mucho tiempo a la luz del sol. Esto más que nada relaciona que esto condiciona dilatación de arterias y esto disminuye la tensión arterial, es decir, a su vez esto condiciona que haya una disminución de aporte de flujo sanguíneo cerebral y puede condicionar, pues sí, desmayos y más, y una manifestación pudiera ser crisis.
Otra sería, pues bueno, el no dar el medicamento antiepiléptico, tendría otro factor principal. El desvelo en algunos pacientes se ha visto que favorece el desencadenar, no en todos, digo, esto es en una situación muy mínima, pero también favorece crisis convulsivas. La ingesta de sustancias tóxicas en el caso de adolescentes como drogas, alcohol, aquellos pacientes que ya tienen una farmacodependencia a esto, la supresión de alguna droga, del alcohol, digo, ya en un contexto de adolescente, igual hasta en un enfoque de adulto, también puede condicionar crisis convulsivas. Otra manifestación pudiera ser aquellos pacientes, digo, ya no tanto en el ambiente pediátrico, pero sí en el ambiente general, que sufren de presión arterial alta. El elevar una presión arterial alta condiciona que los vasos sanguíneos que nutren o que dan el aporte sanguíneo, bueno, al cerebro, se encuentra disminuido también, y puede ser también otra manifestación. Algún trauma, digo, alguna caída de considerar. Muchas veces decimos, no, es que se cayó de 2 o 3 escalones. No importa tanto la altura, sino el mecanismo o la condición que haya generado el trauma, y por supuesto el impacto directo que tenga la cabeza con respecto a lo que le condicione la lesión, ¿no? Digo. Sí, sí. Las crisis normalmente, pues a veces no ocurren en un hospital, ocurren en casa o en la calle. ¿Qué datos serían importantes que deben de aportar o fijarse las personas que rodean para el neurólogo, para el médico, que debe de aportarle acerca de cómo fue la crisis convulsiva, etcétera, etcétera? Bueno, hay cuidados generales del paciente que presenta crisis, ¿no? Uno de los primeros de ellos es el tratar de generar un ambiente que no condicione mayor trauma que la crisis. Si nosotros analizamos la crisis, una de las características es que es súbita, es decir, no avisa. O sea, se puede presentar en cualquier momento. Entonces puede ser desde una caída, desde un tropiezo, desde algún movimiento. Entonces tratar de que si tiene un evento de crisis, alejar todas aquellas condiciones o situaciones que pudieran favorecer mayor lesión que la propia crisis, ¿no? La otra situación que es muy importante, y lo menciono porque es una pregunta muy habitual, es cómo se debe de dar o qué postura debe tomar el paciente que presenta crisis. Lo ideal es que se lateralice, esto con el afán de que si tiene un acúmulo de secreciones no impida el libre tránsito del aire, y esto pues no condicione mayor problema. Otra cosa muy importante es que no se deben introducir ningún objeto en la boca, porque esto puede condicionar de que este mismo objeto sea broncoaspirado, es decir, que se vaya a las vías respiratorias, y si era una crisis que iba a durar 10, 15, 20 segundos, pues esta complicación puede perpetuar no solamente la crisis, sino situaciones o patologías de mucha seriedad y hasta de compromiso de vida. Ya en un aspecto que nosotros interrogamos de primera instancia con el familiar de nuestro paciente, hablando del paciente pediátrico, es algún factor que haya condicionado la crisis. De todos los que yo mencioné, si es que alguno de ellos le podríamos generar el factor condicional de la crisis. 2, la característica de la crisis. Como comentábamos, no es lo mismo el enfoque de una crisis parcial o donde no hay alteración del estado de alerta a aquella donde hay una alteración del estado de alerta. 3, la duración, eso también es muy importante. 4, si hubo alteración del estado de alerta, cuánto tiempo duró el paciente en recuperarse ya de esta condición, tomando en cuenta que todo paciente que presenta pues, una descarga neuronal pues es una sobreexcitación bastante amplia, y que esto genera una fatiga corporal. Entonces es muy habitual que el paciente que tiene una crisis generalizada presente un periodo que nosotros llamamos posictal, que eso significa pues posterior a la crisis, que es un periodo de recuperación del organismo. Valorar qué tanto tiempo dura. Aquí muchas ocasiones pregunta el familiar si lo dejaban o no lo dejan dormir. Lo más recomendable es que se deje dormir, debido a que el cerebro es la única manera que tiene de reposo, y mediante esta situación pues es indicado. Cuánto tiempo dura. Si posterior al periodo posictal o al posterior a la crisis hay algún dato que sugiera focalización o limitación funcional, es decir, que si antes hablaba ahorita no lo habla, que si antes caminaba no camina, o si antes se movía sin ninguna limitación, pues ya le cuesta trabajo mover alguna mano, o presenta una parálisis. Entonces esos son los datos más importantes. Otro dato que también es importante es mantener la calma. Digo, definitivamente si se presenta en la vía pública o se presenta en el hogar, pues realmente mediante los cuidados que acabo de mencionar es como realmente se le ayuda al paciente. No es necesario darle respiración de boca a boca, ponerle tampoco ninguna sustancia que condicione como el alcohol. Hay gente que les pone tés, algún otro tipo de situaciones.
no va a modificar la condición de la crisis, definitivamente, o sea, no va a beneficiar en nada. Al contrario, va a perjudicar, porque si le ponen alcohol o demás, pues si de por sí ya tiene una descarga neuronal el cerebrito y ustedes meten sustancias tóxicas, pues esto puede perpetuarlo, ¿no? Puede condicionar alguna situación mayor, ¿no? O de mayor compromiso. Entonces, bajo esta condición, sí es importante mejor tener los cuidados iniciales que mencioné, y sobre ello tratar de obtener la mayor información posible. Ahora, esto es en una primera crisis. Si ya el paciente se conoce que es convulsionador, es muy importante tener varios detalles. Uno, una ficha de identificación, es decir, siempre debe traer en su mochila, siempre debe tener en su cartera una ficha donde se identifique que el paciente padece de crisis convulsivas. ¿Para qué? Para que tenga ahí la información básica, es decir, que tenga los datos a quién se le puede llamar en caso de urgencia, los medicamentos, qué medicamentos y horarios, así como la dosis que se está tomando. 3, si tiene un médico de cabecera, que tenga el número accesible para que de esta manera se puedan comunicar con él. Cuando de alguna manera la crisis convulsiva dura, el organismo puede tolerar hasta 2 a 5 minutos una crisis convulsiva. Cuando esta crisis convulsiva rebasa más de 5 minutos, ya se puede considerar de que hay un compromiso mayor. En este momento sí es muy importante, si nosotros vemos que va convulsionando, vamos a decirlo así, vamos considerando el tiempo, ya lleva más de 2 minutos, pues probablemente esa crisis no se vaya a limitar con facilidad. Entonces si es importante ahí, pues llamar al sistema de urgencias, comunicarse, si está en la vía pública, comunicarse mediante esta condición con algún familiar, teniendo en cuenta, bueno, que tenga los datos que mencioné, y la otra, comunicarse a algún hospital para que de esa manera, pues ya cuando llegue ya se tengan preparados todas las necesidades, ¿no? Para de esta manera tratar de limitarla y no condicionar un problema mayor. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema tan interesante. Okay, 5, 4, 3. Continuamos con el tema del día de hoy, crisis convulsivas en niños, y tenemos de invitado al doctor Gesén Salmerón Gómez, neurólogo pediatra. Continuamos, doctor. ¿Qué tan grave es una crisis convulsiva? O sea, ¿qué tanto riesgo tiene de que el niño se muera o la persona ponga en peligro la vida? Bueno, una crisis convulsiva, el organismo tiene la capacidad de saber de alguna manera regular ciertas situaciones. Había mencionado que cuando una crisis dura de 2 a 5 minutos es cuando ya el organismo empieza de alguna manera a sacar o a realizar funciones exhaustivas para tratar de mantener una adecuada función del mismo. Sin embargo, ya a partir de los 2 minutos se puede condicionar que la falta de oxígeno, la falta de glucosa al cerebro, como órgano fundamental o principal en este sentido, ya empieza a disminuir y empieza a obtener sustratos a partir de otras condiciones, que esto, si se perpetúa, puede condicionar problemas muchísimo más severos. Entonces, cuando se presenta una crisis, sí es muy importante determinar el tiempo, aunado las características, y a partir de 2 a 5 minutos, como lo mencioné, sí es importante ya estar al pendiente en los servicios de urgencia, hospitalización y médico, para que se trate de limitar en el menor tiempo posible, ¿no? Pero el organismo puede tolerar hasta 2 minutos, de hecho, bueno, ya siendo muy estrictos, hasta 5 minutos, pero ya con una consecuencia de considerar, ¿no? Eso es. Entonces, al momento, si un niño convulsiona, vamos a hacerlo un poquito más claro. Si un niño convulsiona, ¿qué tienen que hacer las personas que están ahí a un lado? Bueno, comentamos, vamos a poner el caso de la vía pública, ¿no? Va el niño caminando, en ese momento presenta la crisis, cae de manera súbita, pues tratar de que si va cruzando la calle, va pasando por donde está una escalera, hay algún objeto que pudiera condicionar algún trauma mayor de la crisis, limitarlo. Inmediatamente se tiene que lateralizar el paciente, es decir, para que todas las secreciones se vayan de un lado, no colocar nada en la boca, lo que comentábamos. Empezamos a ver o a tener un poco de noción en cuanto al tiempo, ver más o menos en qué tiempo vamos.
Esto pensando que vaya ya con un familiar, con el papá, Sí, con claro, mamá, ¿no? claro. En este sentido, ¿no? De inmediato, si ya vemos que lleva 1 minuto, no se autolimita, ya lleva 2 minutos, pues ya tratar de comunicarse al sistema de emergencias para de esa manera tratar de que sea trasladado lo más pronto que se pueda a un hospital. Generalmente las crisis no son tan largas, el promedio son de 20 a 30 segundos, entonces es más largo, o lo que en ocasiones más les llama la atención a los familiares es el tiempo en recuperar el estado de conciencia. Realmente el periodo de crisis es muy corto, 20 a 30 segundos. Sí, claro, es muy llamativo porque es demasiado exagerado y es algo que desgraciadamente la gente lo tiene pues de alguna manera muy relacionado con gravedad. Sin embargo, el periodo de crisis es muy corto, 20 a 30 segundos. Entonces, lo que en ocasiones le llama mucho la atención al familiar es el tiempo que tardan en recuperar la conciencia, porque esto lo asocian a que si tarda mayor tiempo, pues fue mayor el daño, y no está establecido de esta manera de que si tarda mayor tiempo hay mayor daño, ¿no? Aquí lo que está más establecido es el tiempo de duración de la crisis. No es lo mismo que dure 20 a 30 segundos a que me dure 3, 4, 5 minutos, o en algunas ocasiones hasta 30 minutos, ¿no? Que sería el estado epiléptico, ¿no? Entonces, más o menos va en ese enfoque, ¿no? Pensándolo en un contexto pues de alguna manera ideal, sabemos que en ocasiones pues el familiar no está presente, puede suceder en la casa, el niño estaba jugando, de repente le dan un balonazo y presenta la crisis, ¿no? Entonces los cuidados generales que ya mencionamos son fundamentales para esta situación, y la vigilancia de las características, ¿no? Sí, claro. Me ha tocado en la consulta de gente de que, oiga, mi niño, con cualquier movimiento medio anormal que hace el niño, piensan que pudiera tratarse de una crisis convulsiva, sobre todo si son niños pequeños, ¿no? ¿Qué situaciones conoces tú que pudieran semejar a una crisis convulsiva y que definitivamente no es una convulsión? Este es un tema, pues la verdad es un tema muy amplio. Claro. Voy a tratar de ahondar en los más habituales, ¿no? Esto se conoce como trastornos paroxísticos no epilépticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas situaciones clínicas o manifestaciones clínicas que usted muy acertadamente lo mencionó, asemejan, ¿sí?, o imitan una crisis convulsiva. Una de las más frecuentes por la coloración es el espasmo del sollozo. Es aquel pacientito que presenta un berrinche, por llamarlo de esta manera, o algún disgusto, llora durante un tiempo, se pone cianótico o morado de sus labios, de sus manos, y posterior a ello hay pérdida del estado de alerta. Y a su vez, si el espasmo dura mucho tiempo, como hay un déficit o hay una disminución del aporte de oxígeno a nivel cerebral, pues una manifestación podría ser la crisis, pero realmente no es una crisis convulsiva asociada a ello, ¿no? Eso es uno. Los tics son otra condición. Hay tics simples, hay tics complejos. Por mencionar los simples, van desde un parpadeo, desde un chupeteo, desde un movimiento a la ceja, etc. Se pudieran también malinterpretar, pero estos siempre van asociados a factores como ansiedad, ¿sí?, o a factores en los cuales pueden condicionar nerviosismo en los pacientes, ¿no? Esos serían de los principales. Otras condiciones en aquellos pacientes que tienen ya una afectación del sistema nervioso central, en lo que es las encefalopatías fijas, que es la parálisis cerebral. Hay ciertos movimientos que pueden ser movimientos de tipo coreicos, es decir, movimientos reactantes o en serpiente, que se consideran de esa manera, que asemejan también un tipo de crisis, sin embargo no lo son. O en aquellos pacientes que tienen parálisis con incremento del tono, es decir, espástica, en ocasiones con ciertos estímulos generan brincoteos, ¿sí?, o generan ciertos espasmos, o presentan movimientos rítmicos de algunas de las extremidades, que también se conocen como clonus. Otros también que es muy frecuente es el síncope. El síncope puede ser cardiogénico, no cardiogénico, etc. Sin embargo, el síncope también es una manifestación, es decir, el desmayo. Pero aquí un dato muy importante que sí quiero recalcar es que la diferencia, vamos a llamarlo así, entre un desmayo o síncope y una crisis es que el desmayo avisa. Es decir, el niño empieza a decir, o la persona que lo padece empieza a decir: me siento mal, me siento mareado. Uno lo ve, empieza con palidez, empiezan a sentirse con sudoración, fríos, y presenta el desmayo. Y no presenta un trauma. Es decir, el paciente se va agarrando, me siento mal, y es una caída de tipo paulatina o gradual. Mientras que una crisis es súbita. Entonces,
Es un dato sí muy importante de poderlo establecer para generar una adecuada diferenciación entre un trastorno paroxístico no epiléptico, es decir, aquella condición que asemeja a una crisis, sin embargo no lo es de una crisis convulsiva. ¿Qué estudios son importantes para un niño que presenta una crisis convulsiva? Bueno, antes que nada, pues la historia clínica, ¿no? Que es lo más importante, el antecedente, como usted lo mencionó, de gran importancia, el antecedente familiar, cuál fue el factor que lo condicionó, si nosotros podemos establecer alguna situación que haya precipitado la crisis, ya lo mencionamos en algún momento, el ayuno prolongado, no haber dado el medicamento, etcétera. Ya que tenemos una historia clínica adecuada, ahora el enfoque sobre cuáles son las características de las crisis, y dependiendo de esto, y si hay alguna alteración de tipo estructural, alguna condición que limite la funcionalidad, se va a dar el enfoque, ¿no? El principal estudio que nos ayuda a determinar esto, más que nada para la enfermedad de epilepsia, pues es el electroencefalograma. Es un estudio que consiste en colocar alrededor de 20 electrodos o 20 cables en la cabecita, en el cuero cabelludo, y esto nos va a permitir establecer la funcionalidad eléctrica de las neuronas. Otro es que si nosotros pensamos o consideramos que por las características de las crisis y ya hay una lesión o hay un dato de focalización o limitación funcional, los estudios de imagen para descartar si hubiera algún infarto, algún sangrado o en algún momento pues hasta alguna malformación, ¿no? Que se haya pasado desapercibida. Estos estudios de imagen pueden ir desde una tomografía hasta una resonancia. Lo ideal es una resonancia debido a que pues, bueno, nos permite visualizar con mayor nitidez características específicas del cerebro. Estudios básicos de rutina, esto también es muy importante, digo, por si faltara el azúcar, pues bueno, ver o evidenciar que falte el azúcar. Si es algún proceso infeccioso específico del sistema nervioso central o que haya una afectación a este nivel, pues una punción lumbar, ¿no? que sería también una indicación para ello, ver las características. Y una gran batería de estudios se pueden utilizar, pero siempre van en el enfoque a la historia clínica, al padecimiento actual, es decir, lo que condicionó o precipitó la crisis, y ya sobre eso se va haciendo la directriz diagnóstica. Muy bien. Bueno, pues hacemos una nueva pausa para concluir este tema tan interesante del día de hoy. Continuamos con el tema del día de hoy. Doctor, acerca del tratamiento, ¿qué nos puede comentar? Porque sabemos que esto, como usted lo dijo, es un tema súper amplio, entonces, pues, acerca del tratamiento, ¿qué nos puedes decir? Bueno, el tratamiento de las crisis convulsivas pues se tiene que individualizar. Va a depender de la condición o el factor que haya favorecido el desencadenamiento de la crisis. Existen múltiples fármacos que se utilizan ya en el enfoque de la epilepsia como tal, que ya es una crisis convulsiva recurrente, repetitiva, con ciertas implicaciones. Pues los fármacos más que nada van en el enfoque a favorecer la inhibición y bloquear la excitación de tipo neuronal. Hay múltiples fármacos, dependen mucho del tipo de crisis, si va acompañado o no de alguna otra situación, si hay alguna alteración electroencefalográfica, si en algún momento, pues por mencionar algo, tuviera en el caso hasta de una masa intracraneana, es decir, algún tumor, alguna otra situación, pues que sea el factor que condiciona la crisis, pues hasta la resección quirúrgica del tumor, o si hubiera alguna otra condición, ¿no? Pero se tiene que individualizar. Si es recomendable no automedicar, digo, eso es muy importante. Lo más importante de una crisis convulsiva es determinar las causas, los factores, las características clínicas, digo, resaltándolo de esta manera. Es importante acudir con el médico, no, de preferencia no vayan con curanderos, nada de este tipo de situación, porque en muchas ocasiones, digo, no sea tanto en México, pero en países sudamericanos, hay mucha tendencia que está relacionado con situaciones de tipo demoníacas, etcétera. Entonces, no, sí deben de acudir con su médico de cabecera. Si ya el médico de cabecera considera que ya quiere una vigilancia, estudios especializados o alguna otra situación, pues que lo refiera a donde sea
a donde sea de donde se le pueda brindar los estudios y la terapia, y ya con ello pues tratar de mantener un adecuado tratamiento en el afán de disminuir o de limitar o quitar el factor condicionante de la crisis, ¿no? En el caso de las crisis febriles, ¿qué tratamiento indica? Bueno, el tratamiento principal va en el enfoque al control térmico, es decir, controlar la fiebre, porque realmente en las crisis febriles el factor que lo condiciona pues es el incremento de algunas sustancias dentro del organismo favorecidas por la fiebre. Entonces, bajo esta situación, lo más importante pues es dar tratamiento de la fiebre. Puede ser desde cuidados generales, como quitarle al niño la ropita, meterlo a bañar. Durante esto sí es muy importante, 20 a 30 minutos en agua tibia, no menos, porque viene un efecto rebote y esto favorece aún más la crisis. Tratamientos antipiréticos, es decir, aquellos que disminuyen la fiebre. El de elección, digo, aquí no hay ningún problema, a dosis adecuadas. También muy importante, no automedicados, es decir, que sean dosis. En el caso de pacientes pediátricos, pues nosotros nos basamos mucho en el peso, entonces que sean dosis adecuadas en el paciente, ¿no? Hay múltiple gama de tratamiento para la fiebre en cuanto a medicamentos antipiréticos. Y el control del foco infeccioso. O sea, si tenemos un foco infeccioso de tipo viral, tratamiento sintomático, o si tenemos un foco infeccioso de tipo bacteriano, pues ya un tratamiento con algún antimicrobiano o algún antibiótico, ¿no? Principalmente, ¿no? Eso es, pero medicamento anticonvulsivante, ¿está indicado? Bueno, aquí son ciertas situaciones, ya es un tema un poquito especial. Crisis convulsivas febriles es un tema pues también muy amplio. El tratamiento puede ser enfocado a la fase aguda. La fase aguda es en el momento de la crisis, o sea, sí hay un tratamiento dado por un médico, que son cuidados desde la vía aérea, el aspirar secreciones, lo que ya mencionamos, y dar tratamiento para limitar la crisis. Y hay un tratamiento profiláctico, el tratamiento profiláctico se refiere a prevenir que no vaya a haber más crisis. Este puede ser intermitente o puede ser continuo, pero esto ya va a depender de ciertas condiciones, y sí cabe mencionar, debe de ser en el paciente que presenta algún antecedente de importancia, es decir, una crisis convulsiva febril, pero trae una alteración del neurodesarrollo, es un paciente con algún síndrome especial, síndrome de Down, etcétera, 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 descartando también que no haya ninguna infección del sistema nervioso central. Eso es la piedra angular, descartando esta situación, porque si nosotros tenemos o consideramos que es secundaria una infección del sistema nervioso central, pues el enfoque más que a la crisis pues tiene que ser en relación al proceso infeccioso del sistema nervioso central. Y la otra parte muy importante, si es una crisis convulsiva febril compleja, es decir, que lejos de iniciar de una manera generalizada con pérdida del estado de alerta, presenta un movimiento parcial, es decir, algún movimiento del ojo, de la cara, de alguna mano, se vuelve secundariamente generalizada y posterior a la crisis presenta datos de focalización. Ahí sí es una situación que se debe ser valorada de preferencia por un neurólogo no pediatra en el caso de los niños, porque es un grupo etario especial del neurólogo pediatra, realizar los estudios que sean convenientes, y de acuerdo a ello sí va a requerir de algún tratamiento, pudiera ser preventivo, pero de manera continua, y eso depende de los hallazgos electroencefalográficos, igual de estudios de neuroimagen, ¿no? Principalmente. Acerca del tratamiento, ya tiene usted un paciente al cual se le diagnosticó a lo mejor una epilepsia y hay que darle medicamento. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que darse el tratamiento en porque la gente ellos a lo mejor tienen 3 meses de tratamiento y a lo mejor lo ven tan bien que ya se lo quieren quitar? Entonces, más o menos, ¿en qué tiempo debe durar un tratamiento en estos casos? Bueno, como comentaba, el tratamiento siempre se debe de individualizar, pero ya hay situaciones estandarizadas. Un paciente que tiene un electroencefalograma o la condición, el problema de la epilepsia es evitar la recurrencia, es decir, evitar que se sigan presentando las crisis. Las crisis no matan neuronas, pero sí pueden condicionar alteraciones en la transmisión de cierta información, y ya estas condicionar pues alguna alteración en el aprendizaje, en el lenguaje, en la conducta, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esta situación sí se tiene que dar un tratamiento por lo menos de 18 meses, 1 año y medio, pero esto va a depender del factor que haya condicionado la epilepsia. No es lo mismo que lo haya condicionado en la etapa neonatal por una asfixia y que el niño tiene un retraso del neurodesarrollo, tiene problemas de parálisis, etcétera, etcétera, aquel paciente que lo desencadena de una manera súbita y es una epilepsia de tipo generalizado, ausencias, por llamarlo así, que son las más benévolas, ¿no?
Depende mucho también del hallazgo electroencefalográfico y del estudio de imagen, pero mínimo son, de hecho, si nos vamos de una manera muy estricta, son 2 años, pueden ser hasta 3, pero si nosotros tenemos que el factor de recurrencia está ahí, alguna malformación, algún tumor que no se pueda quitar, algún infarto, que pues bueno, ya es una condición crónica, bajo esta situación pues se puede tomar hasta tratamiento desde 2 años hasta de por vida, ¿no? Esto va a depender mucho de la condición. Muy bien, pues muy interesante. Y para concluir, doctor, ¿cuáles serían sus conclusiones acerca de este tema? Bueno, pues crisis convulsivas es un tema bastante amplio. Es muy importante los cuidados que ya mencionamos al momento de la crisis. Es importante que, aunque pudiéramos decir que no duró mucho, que rápidamente se restableció del problema, además, requieren de una vigilancia médica, aunque sea de primera instancia, descartar cualquier factor que haya condicionado la crisis, esto en el afán de evitar la recurrencia, porque esto se puede volver a presentar, dependiendo, claro, del factor generador. No se debe automedicar, es otra condición muy importante, sabemos, y en pediatría menos, porque el niño es muchísimo más susceptible a tener efectos adversos o complicaciones del mismo tratamiento comparado que el adulto. Requieren de una vigilancia neurológica si es que el médico de primer contacto lo considera, en este caso pues el médico pediatra, digo, en el enfoque del paciente pediátrico. Y pues mientras más información tengamos, pues muchísimo mejor. De esta manera nosotros no podemos ayudar no solamente a nuestros hijos, nuestros sobrinos, sino a la población en general, como es este medio, ¿no? El poder brindar mayor información. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Pues yo creo que aquí algo que debemos indicar a la población es que acuda con un profesional, y en este caso, doctor, pues ¿dónde lo pueden encontrar usted? Bueno, yo mi consultorio lo tengo en la Escuela Médico Militar, número 244, Interior 7. El teléfono del consultorio es el 462-624-6155. Mi correo electrónico es neuropediatra.dr.salmeron@gmail.com. Y tengo una página de internet que es www.neuropediatra.com.mx. En esta página, pues bueno, ahí tiene algo de información básica para padres y pues de alguna manera para mantener un adecuado contacto, y con esto brindar información para que no haya dudas y tratar de apoyar pues a los pacientes pediátricos. Como no, doctor, muchísimas gracias. Y sí queremos agradecer al doctor tan excelente plática, y bueno, también invitarlos, amigos, a que entren a nuestra página, ¿sí? www.notus.com.mx, y esperamos ahí sus comentarios, y pues nos veríamos hasta la próxima. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación nuevamente.